Bienvenido, apreciado estudiante. En este video vamos a abordar el tema de ecuación de la recta. Este tema es muy importante porque este concepto se utiliza en muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en el modelado de fenómenos lineales o para análisis de datos que también tienen tendencias lineales. Es muy importante. Inicialmente vamos a recordar la definición de una recta. Según la geometría euclidiana, nosotros sabemos que uno de los axiomas me dice que por dos puntos pasa una única recta. Si yo hago aquí una sucesión de puntos, pues que son colineales, es decir, que llevan una misma dirección, pues puedo decir que una recta es una sucesión infinita de puntos ubicados en una misma dirección. Si ya esta recta la ubico sobre el plano cartesiano, puedo decir que es un lugar geométrico en el plano cartesiano formado por una sucesión de puntos que tienen una misma dirección. Observada esta recta en el plano, pues puede ser de diferentes maneras. Puede ser horizontal, paralela al eje X, puede ser vertical, paralela al eje Y, puede ser oblicua ascendente, puede ser oblicua descendente y pues, digamos, esas son las formas que puede tener la recta. Pero bien, ¿cuál es la ecuación de la recta? Nosotros conocemos esta ecuación, creo que ustedes ya la han visto. Es la ecuación de la forma y igual a mx más b, que es la ecuación cartesiana, también se llama ecuación canónica de la recta, también se llama la ecuación pendiente-intercepto, y es una expresión algebraica que relaciona todos los puntos de coordenadas de x, y que pertenecen a esta recta, es decir, todos esos puntos x, y, si yo los reemplazara, pues eso sería una igualdad. La gráfica de una recta es algo así, y en esta ecuación m determina la pendiente, que es aquí la variación que hay de x y y, eso es un cociente. Si esta medida es x y por aquí es y, digo y y x, entonces es la variación de x y y, eso lo miraremos más adelante. Y B es el punto de corte con el eje Y, es el intercepto con el eje Y. Entonces, ¿cuáles son las partes de la ecuación de la recta? La pendiente, que me da el nivel de inclinación. Esto también se puede ver desde la física, se puede ver con vectores, en álgebra lineal. Aquí esto tiene un ángulo que me da el nivel de inclinación, que este también es este mismo ángulo. Y que es la pendiente, y el punto de corte con el eje Y. Pero bien, este intercepto vamos a mirar cómo lo podemos hallar. Miremos algunos ejemplos. En esta ecuación ese intercepto sería B, ¿cierto? Y decimos también que ese intercepto puede ser la ordenada al origen. Recuerden que en videos anteriores vimos que el eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es el de las ordenadas. Y si está este puntito que está aquí es la ordenada al origen, la ordenada es Y. Como este es un punto de coordenadas x, y, la ordenada al origen es 3. Si la ecuación de esta recta es y igual a un medio de x más 3, decimos que 3 es la ordenada al origen o el intercepto con el eje Y. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, con esta recta? Aquí observen que no aparece B. Si no aparece B, gráficamente lo que significa es que la recta pasa por el origen. Porque, una vez más, si este es el punto XY, la ordenada al origen es 0, luego B es igual a 0, por eso aquí no escribimos nada. Toda recta que pasa por el origen, el punto de corte es en 0 y tiene la forma y igual a mx. Esta sería la ecuación de una recta que pasa por el origen, ¿de acuerdo? Ahora, veamos este otro ejemplo, y igual a un medio de x menos 1. Aquí vemos que el punto de corte con el eje y es menos 1. Entonces, significa que si este es el punto xy, la ordenada al origen es ¿quién? Menos 1. Y corta el eje y en menos 1, luego b es igual a menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora con la pendiente? La pendiente me dice cuál es el nivel de inclinación de la recta, y eso se puede entender como una variación. ¿Sí?
la variación de y con respecto a x. Yo puedo decir que aquí, si yo me parara en este punto, aquí avanzo 1, 2, 3, 4 en x y avanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en y. Pero si yo tomara cualesquiera dos puntos sobre esta recta, x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2, la fórmula para hallar la pendiente de una recta que pasa por esos dos puntos está dada por esta fórmula. Yo sé que ustedes la conocen porque hablábamos de variación. Esta fórmula yo sé que la han visto de esta manera en física. Esto es delta de y sobre delta de x. En otras palabras es la razón de cambio de y con respecto a x, es decir, el cociente entre el cambio en y sobre el cambio en x. Veamos cómo es una recta dependiendo de su pendiente. ¿Qué pasa? Si la pendiente es mayor que 0, vamos a hablar de funciones crecientes. Aquí, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, me paro en este punto, vemos que para aquí avanza hacia la derecha y también avance hacia arriba, los dos en forma positiva, ¿cierto? Entonces decimos que es una función creciente, como por ejemplo esta ecuación me dice 3 medios de x menos 1, aquí nos damos cuenta que el punto de corte con y es ¿en dónde? En menos 1, y la pendiente es positiva. Dijimos que esto es el avance en y y el avance en x, ¿cierto? Si yo parto de este punto, me doy cuenta que el avance en x es 2 positivo, es decir, 2 hacia la derecha, que lo voy a poner con otro color, 2 hacia la derecha, ¿cierto? Y el avance en y es 3 hacia arriba. Entonces, pues sencillamente aquí yo lo que puedo decir que aquí el avance es 2 y el avance es 3. Entonces, por eso aquí si esto es 3 y esto es 2, por eso la pendiente es 3 medios. Avance en y, avance en x, ¿de acuerdo? Entonces, eso es si la pendiente es positiva y decíamos que la función es creciente. ¿Qué pasa si la pendiente es negativa? Por ejemplo, esta ecuación me dice y igual a menos 2x, menos 2 quintos de x menos 2. Vemos que el punto de corte con el eje y es ¿quién? Menos 2. Y que la pendiente es menos 2 quintos. Aquí vemos efectivamente el punto de corte con el eje y es menos 2. Aquí hablamos de funciones decrecientes, ¿sí? Es una función decreciente. Pero esta la vamos a analizar de dos maneras. Este menos 2 quintos yo lo puedo escribir como menos 2 sobre 5, ¿cierto? Y dijimos que esto era el avance en y el avance en x. Entonces, si yo me paro aquí en este punto, el avance en x es positivo, o sea que avanza 1, 2, 3, 4 y 5 hacia la derecha. 5, o sea que sería así. Y en y es menos 2, significa que va hacia dónde? Hacia abajo, o sea que 1 y 2, el avance es menos 2. Por eso la pendiente la puedo escribir como menos 2 quintos. Pero yo también puedo escribir menos 2 quintos de la siguiente manera, 2 sobre menos 5. Y si este es el avance en y este es el avance en x, ¿cómo sería? Entonces, el avance en x sería negativo. Yo ahora voy a partir de este punto. 5 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería menos 5. Miren, 5 lugares. Y en y sería positivo. 2 lugares hacia arriba. 2. Y nuevamente la pendiente es menos 2 quintos. Recuerden que menos 2 quintos se puede escribir de esas tres maneras. Entonces es muy sencillo. Aquí estamos hablando de una recta oblicua decreciente o una función decreciente. ¿Qué pasa si la pendiente vale 0? Pues que aquí yo tendría que esto sería 0, ¿cierto? Y la ecuación sería de la forma y igual a b. Pero recuerden que y es el punto de corte con el eje y. Entonces, en esta recta, por ejemplo, aquí el punto de corte queda en ¿dónde? En 0, 4. O sea que la ordenada al origen es ¿qué? 4. Si yo quisiera escribir la ecuación de esta recta, pues sería ¿quién? Y igual a 4. Vamos a comprobar
que efectivamente la pendiente vale 0. Vamos a tomar aquí otro punto. Vamos a decir que este es el punto 5 en X y 4 en Y. A este tipo de funciones se les llama constantes. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de X Y va a valer lo mismo. Miren, por ejemplo, aquí quedaría menos 7 y para menos 7 la imagen, ¿quién es? 4. Siempre la coordenada en Y va a ser igual, miren, la coordenada en Y va a ser igual. Si yo voy a hallar la ecuación de esta recta, voy a decir que m es igual, voy a tomar solamente 2 puntos, voy a tomar estos dos de la derecha, y la diferencia de coordenadas en Y sería 4 menos 4, sobre diferencia de coordenadas en X sería 5 menos 0. Si yo opero, me quedaría 0 sobre 5, y 0 sobre 5 es 0, porque 0 sobre cualquier número es 0. Y aquí comprobamos que efectivamente la pendiente es 0. Entonces, cuando la pendiente es 0, la recta es horizontal paralela al eje X y su ecuación es Y igual a B, es decir, al punto de corte con el eje Y, ¿de acuerdo? Y finalmente, ahí dijimos que estas eran funciones ¿qué? Constantes. ¿Qué ocurre si M no está definida? Pues que la recta es algo de este tipo. Es una recta vertical paralela al eje Y. ¿Cómo es su ecuación? Pues como M no está, es una ecuación de la forma X igual a. En este caso, como queda en donde corta el eje X en menos 2, ¿cierto? Entonces esta recta se llamará X igual a menos 2. Es una recta vertical paralela al eje Y. Pero vamos a comprobar por qué decimos que M es indefinida. Utilicemos la fórmula para hallar la pendiente y tomemos aquí un par de puntos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar. Diferencia de coordenadas en Y. 3 menos 1 sobre diferencia de coordenadas en X. Menos 2 menos 2. ¿De acuerdo? Esto será igual a 3 menos 2, menos por menos más me daría más 2. Entonces la pendiente es igual a 3 sobre 0. Y 3 sobre 0 es ¿qué? Una indeterminación. Entonces, como 3 sobre 0 es una indeterminación, por eso decimos que M es indefinida. Y la recta es una recta vertical con ecuación X igual, en este caso es X igual a 2, pero si yo tuviera, depende, no sé, si yo tengo una recta por acá, esta recta por acá, en 3, ¿cierto? Se llamaría como X igual a 3. Muy bien. Hay varias ecuaciones de la recta. La que hemos estado mirando hasta este momento ha sido esta, que se llama la ecuación canónica, la ecuación cartesiana, la ecuación pendiente-intercepto, donde me dan la pendiente, que es M, y el intercepto con el eje Y, que es B. Pero yo también puedo tener una ecuación hay una ecuación que se llama punto pendiente, que me dan la pendiente y un punto. Y yo reemplazo en esta ecuación, que es Y menos Y sub 1, es igual a M factor de X menos X1. Y de esta ecuación general de la recta, yo puedo despejar la variable y obtendría algo de este tipo. Significa que la pendiente está dada por menos a sobre b y el punto de corte con el eje y menos c sobre b. Veamos un ejemplo. 2x más 3y menos 12 igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí lo primero que yo voy a hacer es identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, en este caso A es igual a 2, ¿cierto? B es igual a 3 y C es igual a menos 12. La pendiente me dice que es menos A sobre B. O sea que para este caso la pendiente es menos A, que es menos 2,
sobre b, que es 3. Ya tengo pendiente menos 2 tercios. Y el punto de corte con el eje Y sería b es igual a ¿quién? A c, menos c sobre b, menos c, pero c vale menos 12, sobre b, que es 3. Si yo simplifico, diría que b es 12 tercios, que esto es igual a 4. Si yo quisiera escribir la ecuación de esta recta con la pendiente y el intercepto, utilizando esta de aquí, me quedaría algo como y es igual a menos 2 tercios de x más 4. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación de la recta. Pero también yo puedo, a partir de esta, puedo despejar y llegar a la misma ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues de aquí, si voy a despejar y, paso el 2x y el 12 para el lado derecho de la ecuación, es decir, me quedaría 3x es igual, 3y, perdón, 3y, acá, no es 3x sino 3y, es igual a menos 2x más 12, el 2x está positivo, pasaría al otro lado negativo, el 2 está negativo, pasaría positivo. Y finalmente pasaría a dividir el 3, me quedaría menos 2 tercios de x más 12 dividido entre 3, 4. Y llegamos exactamente a la misma ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden trabajar con la ecuación que más les guste. También ahí depende del contexto del ejercicio. A veces me la pueden dar en forma general, a veces me la pueden dar de esta manera y pues ustedes ya saben cómo hallarla. Pero vamos a mirar unos ejemplos. En el primero me piden determinar la ecuación de la recta que tiene pendiente 3 y su ordenada al origen es menos 2. Recordemos que la pendiente es el nivel de inclinación, es positivo, es decir, que es creciente, y su ordenada al origen es menos 2. Entonces aquí escribimos los valores que nos dan. La ordenada al origen significa que pasa por el punto 0, menos 2. ¿De acuerdo? De aquí yo puedo deducir que b es igual a menos 2. Y pues sencillamente, si yo aquí dibujo la recta, miren aquí está dibujada, yo aquí lo hice con un graficador, pero sería muy sencillo, a partir del punto que me dan, miren, me voy, si la pendiente es 3, es lo mismo que tener 3 sobre 1, ¿cierto? Esto es avance en y, avance en x, avanza 1 en x y 3 en y, 1 en x, 3 en y, ¿sí se dan cuenta? 1 en x y 3 en y, entonces ahí eso me generaría la recta y ahí compruebo que efectivamente esa es la recta. ¿Cómo quedaría la ecuación? Pues es muy sencillo, pues porque si yo lo reemplazo en la ecuación y igual a mx más b, me quedaría y es igual a m, que es 3 por x más b, que es menos 2. Y esta sería la ecuación de esta recta. ¿De acuerdo? Muy bien. El segundo ejemplo me pide determinar la ecuación de la recta que pasa por este punto que está aquí, menos 2,5, que es el punto A, y tiene pendiente menos 3. Ojo, yo pudiera a partir de este punto dibujar la recta. ¿Por qué? Si tiene pendiente menos 3, esto es lo mismo que tener menos 3 sobre 1, ¿cierto? Y este es el avance en y este es el avance en x, es decir, que baja 3 unidades, 1, 2 y 3, y corre una hacia la derecha, o sea, aquí quedaría un punto. Baja 1, 2 y 3 unidades y corre un punto a la derecha. Baja 1, 2 y 3 unidades y un punto a la derecha. Yo pudiera solamente con 2 puntos trazarla, pero ahí trazamos más puntos y podemos determinarla. Pero analíticamente vamos a ver qué podemos hacer. Tengo la pendiente 3 y tengo el punto menos 2,5. Voy a hacerlo de dos maneras, con las dos ecuaciones. Vamos a hacer la ecuación punto pendiente. Aquí este sería x sub 1, y sub 1, y simplemente reemplazo. Me quedaría y menos y sub 1, que es 5, es igual a m, que es menos 3, factor de x
menos x sub 1 que es menos 2. ¿De acuerdo? Aquí me quedaría que y menos 5 es igual a menos 3x menos 6. ¿Por qué? Porque menos por menos me daría más. Menos 3 por 2 me daría menos 6. Entonces de aquí yo puedo deducir que y es igual a menos 3x, y si el 5 pasa a sumar al otro lado me quedaría menos 1. Esta sería la ecuación de esa recta. Bien, yo también puedo utilizar la ecuación pendiente-intercepto, ¿sí? Pero aquí, ¿qué ocurriría? Aquí lo que pasaría es que en este punto, ahora esto sería x y este sería y, perdón, aquí ponemos, esto sería x y este sería y, y entonces reemplazo de x y y la pendiente y quedaría averiguar quién es b. Entonces vamos a reemplazar. Y vale 5, es igual a la pendiente que es menos 3 por x que vale menos 2 más b. ¿De acuerdo? Esto sería 5 es igual a 6 más b. Si pasamos el 6 al otro lado me quedaría menos 1 es igual a b. Entonces puedo decir que b es igual a menos 1. Si b es igual a menos 1, pues reemplazo en la ecuación y me quedaría y es igual a la pendiente que vale menos 3 por x y b vale menos 1, llegando exactamente a la misma ecuación. ¿De acuerdo? Y si ya trazo la gráfica, pues simplemente es ubicar los puntos. Observen los puntos que yo había puesto ahí, quedaron exactamente donde yo los puse y se traza la recta. Muy bien. El último ejemplo, el ejemplo 3, me pide determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1, 0 y 3, 3. También me piden trazar la gráfica de la recta. Lo primero que yo haría sería dibujar los puntos, ¿sí? Ubico esos puntos sobre en el plano cartesiano. Y con lo que ya conocemos podemos encontrar la pendiente, ¿cierto? Miren, si aquí yo miro cuál es el avance en X, mire, 1, 2, ¿cierto? Y el avance en Y sería 3. O sea que yo digo que la pendiente es ¿quién? 3 medios, ¿sí? Miren, este es 3 y aquí es 2. O sea que sería 3 medios. Vamos a ver analíticamente, eso sería gráficamente. Yo aquí puedo dibujar la recta, miren, esa es la recta. Y vamos a ver si efectivamente la pendiente es 3 medios, hallándola analíticamente. Vamos a reemplazar en la fórmula y de aquí yo tendría que esto es x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reemplazar. Y sub 2 es 3 menos y sub 1 que es 0 sobre x sub 2 que es 3 menos x sub 1 que es 1. Sería 3 menos 0, 3 y 3 menos 1, 2. Efectivamente, ya la habíamos hallado gráficamente, 3 medios. Si la pendiente es 3 medios y vamos a elegir un punto, entonces aquí pendiente, la pendiente es 3 medios, ¿sí? M igual a 3 medios y el punto vamos a elegir A, que es 1,0. Lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, en este caso, yo diría que esto es x sub 1, y sub 1 y que esta es la pendiente. ¿De acuerdo? Pues vamos a reemplazar. Aquí me quedaría y menos y sub 1 que es 0 es igual a la pendiente que es 3 medios de x menos x sub 1 que es 1. Aquí y menos 0 es y, es igual, aquí hago propiedad distributiva, ¿cierto? Y me quedaría que esto es igual a 3 medios de x menos 3 medios.
Entonces esta sería la ecuación de la recta. Aquí, ¿qué podemos observar? Que la pendiente efectivamente es 3/2, mire, ya la habíamos hallado, y el punto de corte con el eje Y es -3/2. ¿Cuánto es -3/2? Pues esto, -3/2 es ¿quién? -1.5. Y si miramos aquí sobre la gráfica, cada cuadrito es una unidad, aquí quedaría el -1, -2, -3. Aquí entonces quedaría -1.5. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la ecuación de la recta que pasa por ese par de puntos. ¿Qué debemos hacer? Primero hallar la pendiente. Con la pendiente yo ya elijo con cuál ecuación trabajo, si con la ecuación la punto pendiente, con la punto intercepto, ya ustedes deciden. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ya vimos la definición de una recta, cómo es la recta y sus gráficas dependiendo de la pendiente, si es positiva, si es negativa, si la pendiente vale 0. Y vimos unos ejemplos en donde encontramos la ecuación de una recta y trazamos sus gráficas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ahora sí pueden ir a hacer los ejercicios de esta sección.